Dios los bendiga, hermanos y amigos. Feliz tarde. El Señor los bendiga grande y abundantemente. Le pido a Dios que sea Él glorificado en este lugar, en esta hora, que sea Él tomando el control de todo lo que se diga, para que todo sea para la gloria y alabanza de su santo nombre. Le pido a Dios que me dé sabiduría a mí y entendimiento a mí para poder proclamar el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Y le pido a Dios que le dé sabiduría a ustedes para poder entenderme. Le pido al Espíritu Santo que sea Él obrando poderosamente como Él lo hace, trayendo convicción de pecado, trayendo fe, trayendo arrepentimiento, trayendo salvación a los corazones de las personas que me escuchan. Se lo pido todo a mi Dios y Padre de Israel, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, Señor los bendiga grande y abundantemente en este día. Seguimos como de costumbre en el Evangelio del apóstol Juan, en el Evangelio de Juan. Esta vez, hermanos y amigos, vamos a estar en Juan, ¿verdad? 2. Juan 2, del 13 al 22. ¿Ok? Recordemos que acabamos en el video pasado, en este su canal, La Palabra Inmutable de Dios, canal que se encarga de llevar el Evangelio, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Hablamos en el video pasado del primer milagro hecho por mi Señor Jesús en su ministerio terrenal, el milagro de la conversión del agua en vino. Dijimos, ¿verdad, hermanos y amigos, que en esta sección, en el capítulo 3 y 4, vamos a encontrar, ¿verdad?, que Jesús hace todas las cosas nuevas. El primer milagro convirtió el agua en vino, demostrando así su deidad, su poder, su autoridad, para cambiar inclusive los componentes, para cambiar así las sustancias de una a otra, de algo tan simple como el agua a algo mucho más complejo que tiene un proceso como el vino, que para poder llegar a ser vino tiene que tener su proceso. Pero vemos que mi Señor Jesús es poderoso y Él salta todo el proceso, Él rompe toda lógica, él va más allá de lo que podemos percibir naturalmente. Perdón. Bueno, dicho esto, hermanos, después de ese milagro viene el pasaje que nos compete el día de hoy. Es un pasaje que muchos conocemos digamos, a través de las películas. Muchos lo conocemos, muchos lo hemos visto. Y bueno, vamos a comentar un poco este pasaje, estos versículos, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. En el versículo 7: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo una suerte de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo:
de destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 40 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Gloria a Dios por su palabra, sea Dios añadiendo su palabra bendición y vida eterna. Bueno, comencemos con el versículo 3, hermanos y amigos. Dice el versículo 13: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué es la Pascua? La Pascua, ¿verdad?, es una fiesta establecida por nuestro Dios, ¿verdad?, establecida para el pueblo de Israel, por nuestro Dios y Padre de todos, ¿verdad? En el libro de Levítico encontraremos 7 fiestas que Dios estableció para que su pueblo, el pueblo de Israel, las celebrara, en conmemoración de muchos sucesos que el pueblo de Israel vivió y que Dios les ayudó a superar. Entre esas 7 fiestas judías, ¿verdad?, las más importantes son la Pascua, ¿verdad?, que es la que toca el texto de hoy, el Pentecostés y los tabernáculos. Son las 3 fiestas más importantes de todas. Esta fiesta se celebra el 14 de Nisan. Viene siendo aproximadamente en nuestro calendario el 15 de abril. Pero ¿qué significa la palabra Pascua? Significa pasar por alto. Ok, ¿cuándo se celebró la primera Pascua, el primer Pesaj, como lo llaman los judíos? Bueno, el primer Pesaj, ¿verdad?, lo celebró Moisés por mandato de Dios en la última plaga, ¿verdad?, que Dios envió a la tierra de Egipto para matar a los primogénitos de estos. El ángel de la muerte que Dios envió a Egipto, ¿verdad? A causa de esto, Dios mandó a que el pueblo de Israel matara a un cordero, ¿verdad?, un cordero santo y sin mancha, y con su sangre pintara los umbrales y los bordes de las puertas, para que cuando el espíritu de muerte enviado a Egipto por Dios para matar a sus primogénitos pasara por la casa de los israelitas, no les hiciera ningún daño al primogénito de Israel, sino que pasara. Y bueno, eso significa la palabra Pesaj, es pasar. Los israelitas del tiempo de Egipto pasaron de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Eso significa la Pascua. Y en memoria de ese gran suceso ocurrido en Egipto, en memoria de esa gran liberación que el Dios de Israel hizo con mano fuerte, con brazos tendidos, por este hecho y recordando este hecho, los judíos cada 14 de Nisan celebran la Pascua y recuerdan cómo Dios los libertó de Egipto. Ok, entonces mi Señor Jesús, como todo buen judío, recordemos que Él es judío, María, su madre terrenal, era judía, y José, su padre adoptivo, también. Recordemos que Jesús era descendiente también del rey David, ¿verdad? Jesús, como todo buen judío,
Él subió a celebrar la Pascua. Dice la palabra en el versículo 13, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Él fue, todavía no era el día, pero sin embargo, él subió a Jerusalén para esperar la Pascua allí. Pues tal vez ya faltaban pocos días y él fue a Jerusalén a celebrar esta fiesta. ¿Por qué dice que subió a Jerusalén? Bueno, porque todos los que van a Jerusalén suben, porque Jerusalén está colocada, está situada en un monte alto, como en una montaña, en una colina. Y también podemos decir que, claro, es la ciudad del rey, es la ciudad de Dios. Entonces, por eso se le dice, cuando se va para allá, se dice, voy a subir a Jerusalén, o subamos a Jerusalén. Entonces mi Señor Jesús fue a Jerusalén a celebrar la Pascua en conmemoración a lo que Dios hizo por el pueblo de Israel y como obediencia a lo que Él había establecido. Versículo 15. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambitas allí sentados. Mi Señor Jesús lo primero que hace cuando sube a Jerusalén, cuando entra en la ciudad del gran rey, ¿verdad? De la ciudad de Dios, lo primero que hace es ir a la casa de su padre, al templo que estaba en Jerusalén. Templo que este era el segundo templo que se le había edificado a Dios, y es allí donde la presencia especial de Dios, ¿verdad?, está en medio de su pueblo. Entonces mi Señor Jesús lo primero que hace al entrar en Jerusalén, obviamente, es visitar la casa de su padre, ¿okay? Y se consigue con esta desagradable escena que acabamos de leer. Y halló en el templo, fíjense, a los que vendían a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambitas allí sentados. Él llega a Jerusalén, se dirige al templo y halla esta escena que ve a unos comerciantes que vendían palomas, bueyes o ovejas, y también a los cambistas, a los que cambiaban moneda. Y tenemos que decir que esta fecha, ¿verdad?, la fecha del Pesach, ¿verdad?, el 14 de Nisan, era una fecha, ¿verdad?, donde a Israel iba mucha gente, a Jerusalén iba mucha gente, no solo hebreos, para celebrar la Pascua, sino también gente de muchas naciones. Y era una fecha que no debería ser comercial, pero los sacerdotes, los comerciantes y los cambistas, ¿verdad?, aprovechaban esta fecha para lucrarse. Por ejemplo, todos los que venían a Jerusalén, ¿verdad?, a celebrar la Pascua, traían un cordero, y los sacerdotes aprovechaban de eso para decir que el cordero tenía alguna imperfección, ¿verdad?, y les vendían ellos un cordero en perfecto estado. Entonces así ellos se lucraban, ¿verdad?, así los religiosos se lucraban, y eran ganancias económicas para ellos grandes, porque como les digo, esa era una época que Jerusalén estaba muy poblada, era muy visitada, entonces, por todos, por los gentiles y por los mismos judíos. Entonces podemos ver que se hacía una gran plata, por decirlo así, en ese tiempo. Obviamente lo hacían con ese sentido, o sea, y por eso cuando mi Señor Jesús entra al templo, lo halla de esta forma. Vendedores de bueyes, palomas y ovejas, personas que cambian moneda,
un total mercado. Entonces, mi Señor Jesús entra al templo y ve esta desagradable escena, ¿verdad? Y vamos a ver qué acontece después. Dice la palabra de Dios. Perdón, dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Mi Señor Jesús se airó, se enfureció, se encolerizó por lo que acaba de ver. Aquí podemos detenernos un segundo, hermanos y amigos que me escuchan, y ver algo que a la gente no le gusta mucho ver y que muchos pastores no predican en los púlpitos del día de hoy, y es la ira de nuestro Señor. Sí, hermano, mi Señor Jesús se airó, se enfureció, se enojó muchísimo por esta terrible escena que acaba de presenciar. ¿Ok? Entonces, para los que dicen que Dios no se enoja, que Dios no se aira, ahí tenemos la prueba de que es mentira, porque el Hijo se aira, y el Hijo, mi Señor Jesús, también es Dios y comparte los mismos atributos del Padre, y Él en ese momento se enfureció. Ahora, es cierto, hermanos y amigos, que la ira de mi Señor Jesús es diferente a la ira del hombre. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Dios y Padre se aira, ¿verdad? Cuando Dios se aira, ¿qué pasa? Cuando Dios y Padre se aira, la ira de Dios lo conduce a obrar justa y santamente, porque esa es la naturaleza de Dios. Sea cual sea la circunstancia que se le presente a Dios, Él va a actuar justa y santamente, porque es su naturaleza. ¿Cierto, hermanos y amigos? En cambio, cuando yo, como hombre, me airo, cometo errores, hago tonterías y cosas de las que después me arrepiento. Pero en caso de nuestro Dios y Padre, y en caso de su Hijo amado, mi Señor Jesús, no es así. Cuando mi Señor Jesús se aira por su naturaleza, ¿verdad?, que es semejante a la de Dios, ¿verdad?, Él actúa con justicia según la voluntad de Dios. Cuando mi Señor Jesús se aira, aún airado, Él hace la voluntad del Padre y por ende no peca. Entonces, mis queridos hermanos, es muy diferente la ira del hombre a la ira de Dios y a la ira de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es lo que yo le estoy explicando. Cuando yo como hombre me airo, tiendo a equivocarme, tiendo a decir cosas que no quiero y que no debo, y puedo caer en pecado. La palabra dice: airados, pero no pequéis. Pero en caso de mi Señor Jesús, esto no cabe, esto esto no tiene cabida en mi Señor Jesús. Que mi Señor Jesús vaya a pecar por airarse, no, porque Él aun cuando se aira, ¿verdad?, Él actúa justa y santamente conforme a la voluntad de Dios. Muy importante establecer esta diferencia entre la ira del hombre y la ira de nuestro Dios y Padre todo. Muy importante, hermanos, porque mi Señor Jesús era 100% hombre, pero también era Dios. Entonces, cuando Él se aira,
aunque él esté verdaderamente enojado, enfadado, encolerizado, él juzga y obra con justicia y siempre cumple la voluntad del Padre, ¿ok? En este suceso, mi Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo 21, si no mal no recuerdo, hermanos y amigos que me escuchan, en este suceso, en el Evangelio de Mateo 21, ¿verdad? Encontramos que mi Señor Jesús echa fuera a esta persona y le dice que están convirtiendo que la casa de su padre será llamada casa de oración para todas las naciones y ellos la estaban convirtiendo en cueva de ladrones. Eso lo dice mi Señor Jesús en el Evangelio de Mateo 21. Mateo comenta esto, que no lo vimos aquí en este pasaje, pero esto es lo que dice mi Señor Jesús mientras le está dando fuerte y látigo a las personas y echando fuera a los animales y estremeciendo el templo. Porque eso era lo que estaba pasando. Los judíos se estaban aprovechando de la época, del día, ¿verdad? De la fiesta que mi Señor Jesús estableció para robar a la gente, para cobrar un cordero tal vez más caro de lo normal y lucrarse de eso. Y mi Señor Jesús, encolerizado, ¿verdad?, les dice a ellos esto. Estas palabras también las podemos encontrar en Isaías 56:7. Mi Señor Jesús cita al profeta Isaías cuando dice: mi casa será casa de oración, mi casa será conocida como casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces mi Señor Jesús cita en el Antiguo Testamento, dice la misma palabra que el profeta Isaías, refiriéndose a este hecho que él estaba observando. ¿Ok? Vamos a ver, sigamos aquí en el versículo. ¿Ok? Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Ok? La escena que mi Señor Jesús se encontró precisamente era eso, era como un mercado. Tenían el templo de Dios como algo de comercio. Y la palabra que le acabo de decir, que la casa de mi padre será conocida como casa de oración para todas las naciones. El templo de Dios, ¿verdad?, es el lugar donde habita la presencia de Dios con su pueblo. El templo de Dios es para comunión con Dios. Iba a ser, o el motivo por el que el templo fue hecho, ¿verdad?, es para ser una casa de oración para todas las naciones. Fíjense algo importante que dice para todas las naciones. Ahí Jesús no solamente incluye a los judíos, sino que está pensando también en los gentiles, para todas las naciones de la tierra. La casa del Señor, el templo de Dios viviente, será conocida como casa de oración. Pero los judíos, los fariseos, los religiosos, lo tenían como un mercado. Y el templo fue hecho para que la presencia especial de Dios estuviera entre su pueblo, para que ellos tuvieran comunión con Él, no para mercadería, no para lucrarse, no para tener ganancias indebidas mediante la venta de corderos, palomas y el cambio de moneda. Entonces, mis queridos hermanos, vemos este cuadro penoso para el pueblo de Israel, vemos este cuadro que produjo en mi Señor Jesús una gran ira, un gran enojo, una gran molestia, un gran disgusto, y vemos que mi Señor Jesús se aira, pero que la
ira de mi Señor Jesús lo lleva a obrar justa y santamente como el Padre obra. No es igual que nuestra ira, vuelvo a destacar que cuando nosotros nos airamos, cometemos errores, decimos cosas de las que por lo arrepentimos y que a veces nos podemos echar para atrás. Pero mi Señor Jesús es diferente porque cuando Él se aira, esa ira lo lleva a obrar justa y santamente. Él se aira por las cosas que en verdad tienen importancia, por las cosas de su Padre. Él es celoso de las cosas de su Padre. Y eso lo podemos aprender de mi Señor Jesús. ¿Ok? Y entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo por su casa me consume. Los discípulos recordaron las escrituras que hacían referencia al celo por la casa de Dios. Recordaron que eso ya estaba escrito por los profetas. Y mi Señor Jesús hace alusión a ello. Recuerden que nuestro Dios dice en eso, en el segundo mandamiento, ¿verdad? En el mandamiento de no dar las imágenes, dice después: porque yo soy Dios celoso. ¿Por qué no podemos hacer imágenes y adorarlas? Porque Dios es Dios celoso. ¿Celoso de quién? De nosotros, porque nosotros somos de Él, porque Él nos hizo y no nosotros mismos. No podemos darle adoración, por ejemplo, a otro ser que no es Dios y que es una creación humana, porque vamos a hacer que Dios se ponga celoso y se aire en contra de nosotros. Y en este caso no podemos, como hicieron los judíos, no podemos tomar algo santo y contaminarlo con lo mundano. No podemos hacer de la casa de nuestro Padre un mercado. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La casa de nuestro Dios está llamada a ser casa de oración para todas las naciones. No podemos, hermanos, involucrar cosas del mundo en el templo de Dios, en el templo de Dios vivo y verdadero. No podemos mezclar lo santo con lo profano. Eso está mal. Y bueno, mi Señor Jesús reaccionó acorde a lo que se esperaba de Él, con justicia, con rectitud y con mucho celo santo por las cosas de su Padre Celestial. Entonces, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal? Respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ok. Los judíos le pidieron una señal. ¿Qué señal nos muestra ya que haces estas cosas? A ver, ese era el problema de los judíos. Los judíos tenían un grave problema. Porque como dice la palabra, los judíos pedían señales y los griegos piden sabiduría, conocimiento. Pero para nosotros Cristo es sabiduría y poder de Dios. Ok. Entonces, a pesar de que los judíos pedían señales, ¿verdad? Ellos, aunque pedían señales, mi Señor Jesús, en este libro, en el Evangelio de Juan, vemos 7 señales. La última de ellas, la resurrección de Lázaro, y aún Lázaro levantándose de su tumba y estando entre ellos, dando testimonio de lo que hizo mi Señor Jesús por él. Aún así, los fariseos y los religiosos de esa época decían que mi Señor Jesús tenía demonios. Y mi Señor Jesús decía que si Él echaba los demonios en el nombre de Dios, quería decir que el reino de los cielos se había acercado. Sin embargo, esos religiosos de esa época estaban tan ciegos, ¿verdad? Tan ciegos que, bueno, era obvio que no veían
la deidad, que no veían la gloria de mi Señor Jesús, que no veían al Dios de ellos, al Dios de Israel, respaldando cada obra que mi Señor Jesús hacía y haciendo la obra que Él le había dado a hacer. Entonces, aunque ellos pedían señales, aunque mi Señor Jesús ahí hubiera partido la tierra en dos, o partido el cielo en dos, o hecho que la tierra se oscureciera, ellos aún así no hubieran creído y hubieran dicho que demonio tienen, como le dijeron después en otro pasaje de la Biblia. Entonces, el problema de los judíos no eran las señales, el problema es que no creían porque no querían creer, porque no eran de Dios. Ellos no iban a creer así mi Señor Jesús les mostrara todas las señales. Y se las mostró con un paralítico. Muchas cosas hizo mi Señor Jesús, las cuales fueron presenciadas por los religiosos de la época, por los fariseos y saduceos. Y ellos no creyeron, así que ellos demandan señales. Pero aunque mi Señor Jesús hiciera todas las señales del mundo, o 1.000.000 de señales para exagerar, ellos así igualmente no hubieran creído. Sin embargo, mi Señor Jesús le contesta. Jesús le respondió y le dijo: destruiste el templo, y decía, lo levantaré. ¿A qué está aludiendo mi Señor Jesús? Está aludiendo a su muerte y a su resurrección. Destruí este templo. Cuando él habla del templo, ahí más adelante vamos a ver que él está hablando de su cuerpo, ¿ok? Y en 3 días lo volverá a levantar. ¿Por qué él dice que él es el templo de Dios? Pues recordemos la escena de Juan el Bautista. Cuando mi Señor Jesús es bautizado, Juan el Bautista, ¿verdad? Solamente Juan el Bautista vio al Espíritu descender en forma de paloma en mi Señor Jesús, y que el Espíritu reposó en él, permaneció en él. Esto solamente lo contempló Juan. Entonces mi Señor Jesús dice que él es el verdadero templo del Dios viviente, que en él habita el Espíritu Santo. Recordemos que Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Recordemos que el Padre nada le da al Hijo a medias, todo se lo da completo. Y cuando digo todo es todo. El Espíritu Santo no fue dado al Hijo a medias. Mi Señor Jesús es el único hombre que ha pisado la tierra, que ha tenido todos los ministerios, porque mi Señor Jesús recibió la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de la deidad, de la divinidad, fue derramada en Cristo. Por eso Él dice que Él es el verdadero templo de Dios viviente. Y nosotros, los hijos de Dios, por medio de Cristo, también habemos recibido el Espíritu Santo, las primicias del Espíritu. Dice en Corintios: ¿acaso no sabéis que soy templo del Espíritu Santo de Dios, el cual Dios les ha dado, y no soy de vosotros, porque habéis sido comprados a precio? Glorificad a Dios en cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo, así como Cristo lo es. Y Cristo se está refiriendo a Él como templo de Dios, porque Él es el verdadero templo de Dios, porque nosotros los creyentes somos el verdadero templo de Dios. Porque dice la palabra, hermanos y amigos que me escuchan, que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estado de sus pies. Lo que les quiero decir es que nuestro Dios es tan grande, tan inmenso, tan magnífico, tan extraordinariamente supremo, que Él no puede habitar en un lugar de piedra hecho por mano de hombre. Obviamente,
no hay un templo lo suficientemente inmenso, ¿verdad?, para albergar al Dios de Israel. Entonces, cuando mi Señor Jesús habla del templo, se refiere a su cuerpo, se refiere a él como el tabernáculo a donde reside el Espíritu de Dios, donde Dios mora. Y nosotros también somos el tabernáculo donde Dios anhela morar y estar. Por eso dice mi Señor Jesús: yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque el Espíritu que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, vosotros lo habéis recibido y estará con vosotros y en vosotros. Entonces, nosotros los creyentes, mi Señor Jesús, Él es el verdadero tabernáculo de Dios, y nosotros los creyentes también somos la verdadera iglesia de Dios, el verdadero templo donde Dios quiere habitar y morar es en nosotros. Él nos anhela a nosotros. Entonces, hermanos, gloria a Dios por eso. Pero vamos a ver cómo los fariseos no entienden de esto, porque ellos son religiosos, ellos son, digamos así, ellos son bien vestidos y aparentan ciertas cosas, pero no son personas espirituales. Vamos a ver qué les dicen los fariseos a mi Señor, porque ellos no entendieron. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Fíjense bien, mi Señor Jesús le está hablando de algo espiritual. Mi Señor Jesús le está hablando de algo que Dios hace, que Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios quiere habitar en nosotros, porque nosotros somos hechos por Dios, nosotros somos creados por Dios, llamados por Dios, para gloria y alabanza de su santo nombre. Nosotros, sus hijos, es donde Dios quiere habitar y anhela estar. No hay un templo hecho de piedra que a lo largo va a ser destruido, como le pasó a ese templo en el año 70 después de Cristo, sino en nosotros, porque nosotros somos los hijos de Dios, somos el verdadero templo y la verdadera morada de Dios, donde Dios quiere y anhela habitar. Entonces, pero ellos no entendían eso. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando de que iba a destruir el templo físico, el templo de piedra, el templo que le llevó 46 años a los judíos levantarlos. Ellos pensaron que mi Señor Jesús estaba diciendo que iba a destruir ese templo. Si mi Señor Jesús quisiera destruir este templo, en 3 días mucho, en un segundo lo destruye. No necesita 3 días para destruir 4 bloques. No necesita eso. En un día destruye todo el templo. En un día no, en un segundo, en una palabra. Ábrete piso, o que se parten todos los muros, o qué sé yo, o los pulveriza con solamente una palabra. Mi Señor Jesús no requeriría 3 días para destruir algo hecho por el hombre. Con un día bastaría. Con un día no, con una palabra. El templo quedaría totalmente destruido. Pero ellos pensaban que mi Señor Jesús decía que iba a destruir el templo físico, la casa de su padre, la que él había llamado la casa de oración. Entonces, fíjense bien, es algo ilógico lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús se airó porque vio la casa de su padre convertida en un mercado, ¿verdad? Eso fue lo que dijo: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre un mercado, ¿ok? Y es ilógico que si mi Señor Jesús es tan celoso de las cosas de Dios, es tan celoso de las cosas santas, ¿verdad? De las cosas consagradas a Dios, es ilógico que ellos piensen que Jesús quiere destruir algo que Dios mandó a hacer, como el templo, ¿verdad? Es ilógico, o sea, no tiene sentido
de que mi Señor Jesús le estuviera diciendo que él iba a destruir el templo, porque él lo acaba de llamar unos versículos hasta la casa de mi padre será casa de oración para todas las naciones. Entonces no tiene sentido, ellos ni siquiera están usando una buena lógica humana, porque no tiene sentido de que mi Señor Jesús llamara a la casa de su padre casa de oración y que después dijera que él la iba a destruir. No tiene mucho sentido. Mi Señor Jesús es celoso de las cosas de Dios, como lo vemos en los versículos. Entonces no tenía mucho sentido. Sin embargo, esta interpretación que ellos le dan a la palabra de mi Señor Jesús es una interpretación de hombre carnal, de hombre terrenal, de hombre que no tiene nada que ver con el Espíritu y que no conoce a Dios. Porque las cosas espirituales, dice la Escritura, se han de discernir espiritualmente. Ellos, como no eran espirituales, obviamente ellos le buscaron una interpretación ahí rebuscada y bueno, y a mí me parece que digo esto y tal, pero estaban muy lejos de la verdad. Y en el versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Claro, él hablaba del templo de su cuerpo, como ya le dijimos, porque nuestro cuerpo, el cuerpo de mi Señor Jesús, era el verdadero tabernáculo de Dios viviente. Era el tabernáculo donde Dios moraba. Y el cuerpo de nosotros, de los hijos que Dios adoptó por medio de Cristo, ¿verdad?, es templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos el verdadero templo de Dios, donde Dios quiere morar y anhela estar, no en los templos, en los grandes templos. Por ejemplo, un ejemplo que le puedo dar: si nosotros no vamos al templo, ¿verdad?, a nuestras casas de oraciones, ¿verdad?, a nuestras respectivas iglesias, Dios no está ahí, porque Dios no está en cuatro paredes. Dios no está en los templos más grandes del mundo. Dios no está en los templos más lujosos. Dios está donde están sus hijos, donde se invoca su nombre, donde su Espíritu Santo está, es donde Dios está. Y donde Dios está con nosotros y en nosotros. No en cuatro paredes y en cuatro bloques que en cualquier momento van a dejar de ser, como le aconteció al templo que mi Señor Jesús visitó, que en el año 70 después de Cristo fue invadido por el Imperio Romano y se cumplió la palabra escrita y no quedó piedra sobre piedra, todo fue destruido. Entonces, obviamente los judíos no eran espirituales y no entendían estas cosas. ¿Ok? En el versículo 22 dice: por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Miren, hermanos, los discípulos de mi Señor Jesús, a pesar de que estuvieron 3 años y medio con Él, de que también vieron señales, prodigios maravillosos, inclusive en los evangelios dice que Jesús hizo muchas otras señales que si se escribieran no alcanzarían los libros para ponerlas todas. Pero a pesar de eso, los apóstoles no fueron incrédulos. Cuando mi Señor Jesús murió crucificado en la cruz del Calvario, ellos no creían que Jesús iba a vivir y iba a resucitar. Y mi Señor Jesús ya se lo había dicho 3 veces. 3 veces. Lo había dicho, repetido, lo había profetizado que era necesario ir a Jerusalén y padecer ante los ancianos y ante los gobernantes y ser muertos. Pero ellos no creyeron, tanto así que cuando mi Señor Jesús muere,
todos los apóstoles estaban dispersos porque tenían miedo. Ninguno de los apóstoles los acompañó, solamente uno, Juan, el apóstol amado, el escritor de este evangelio, y las mujeres, María, la madre de mi Señor Jesús, y María Magdalena. Ellas sí estaban con mi Señor Jesús al pie de la cruz. Y Juan, igual que Juan, el escritor de este evangelio, el apóstol amado. Pero los otros fueron dispersados. Tenían miedo, no creían en las escrituras, no creían en lo que mi Señor Jesús le dijo. El mismo Tomás le fue necesario meter los dedos en la llaga y meter las manos en los huecos meter las manos en los huecos en los huecos que le hicieron los clavos a mi Señor Jesús para creer. Entonces, pero dice la escritura aquí que cuando Él resucitó y se les apareció, o sea, porque mi Señor Jesús se les apareció a los apóstoles y a mucha gente en varias ocasiones. Cuando Él resucitó, que le vieron, entonces se acordaron que Él había dicho estas palabras: si destruyera este templo, en 3 días lo volveré a levantar. Cuando vieron a mi Señor Jesús resucitado, el Espíritu Santo les trajo a memoria esas palabras. Esas palabras vinieron a su cabeza y ellos creyeron en las escrituras y en lo que mi Señor Jesús le había dicho, porque ellos, a decir verdad, ellos no habían entendido muchas cosas de las que mi Señor Jesús le explicó, porque tampoco en ese momento tenían el Espíritu Santo. Entonces ellos no entendían muchas cosas y otras no las creían como tal, como el caso de la resurrección. Entonces vemos que cuando mi Señor Jesús resucita de los muertos, ellos automáticamente recordaron las palabras que mi Señor Jesús dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Gloria a Dios. Entonces podemos ver para concluir, hermanos, podemos ver podemos ver cómo mi Señor Jesús cumple con la tradición hebrea. Él cumple con la ley y los profetas, participando en la fiesta que el Padre estableció, ¿verdad?, en el antiguo pacto, participando en la fiesta del Pesaj, una de las más importantes de las 7 fiestas hebreas. Vemos como lo primero que hace mi Señor Jesús al llegar a Jerusalén es a subir a Jerusalén, porque recuerden, a Jerusalén se sube, ¿okay? Lo primero que hace él al entrar en la ciudad de Gran Rey es ir a visitar la casa del Padre, y se encuentra, hermanos y amigos, con que, la tenían huerta un mercado, cambistas, mercaderes de palomas, de ovejas, de bueyes. Conocemos que Dios se aira, que Dios es amor, pero también fuego consumidor, porque así como Dios se enoja, el Hijo se enoja. Y dijimos que cuando Dios y el Hijo se enojan, ellos actúan justa y santamente. Ellos no actúan con injusticia, ni con imprudencia, ni con insensatez. La ira de Dios es diferente a la ira del hombre, lo dijimos. La ira del hombre a veces es tonta, estúpida, a veces es sin sentido. Pero la ira de Dios y la ira del Hijo, en este caso, en la ira de mi Señor Jesús, que azotó a los mercaderes, que volteó las mesas y echó fuera las ovejas y las palomas y los bueyes, esa ira fue una ira justa y santa, porque fue conforme a la justicia de Dios. Entonces,
vemos como es diferente. Contrastamos la ira del hombre con la ira justa y santa de Dios. Vemos como mi Señor Jesús le dice a los fariseos: si destruye este templo, este día lo levantaré. Y hablaba de su cuerpo, porque el cuerpo de mi Señor Jesús era el verdadero tabernáculo de Dios, era donde toda la plenitud de la deidad se derramó, se vertió, era donde el Espíritu Santo reposaba y permaneció. Y ese era mi Señor Jesús. El verbo, como dice en el original griego, se tabernaculizó. Mi Señor Jesús es el verdadero tabernáculo de Dios, porque en él habita toda la plenitud de la deidad, como ya dijimos, porque el Padre no le da el Espíritu a medias al Hijo, sino que todas las cosas Él las pone en su mano. Y bueno, vimos como los judíos, los fariseos, no entendían a qué se refería y pensaban que era que iba a destruir en 3 fuertes días, cosa que tonta, como dijimos, porque mi Señor Jesús era celoso de las cosas de su Padre, nunca les iba a destruir. Y también es ilógico, porque mi Señor Jesús, con una palabra, en un momento, en un instante, puede destruir el templo y hacerlo, desintegrarlo con solo una palabra. Entonces es un poco tonto, y vemos que estas palabras vinieron a la mente de los apóstoles cuando mi Señor Jesús resucitó con poder y gloria al tercer día, y ellos recordaron que mi Señor Jesús había dicho: si destruiste este templo, en 3 días lo levantaré. Y recordando estas palabras, creyeron en las Escrituras y en las palabras que mi Señor Jesús le había dicho. Bueno, hermanos y amigos, creamos en mi Señor Jesús, creamos en aquel que es justo, que es verdadero, en aquel que es el verdadero templo de Dios viviente, en el único que nos puede dar vida y vida en abundancia, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, es Cristo hombre. Si no han creído en Cristo, amigos que me escuchan, hoy es el día de salvación. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle mientras es cercano, y el único camino, la única verdad y la única vida que nos puede acercar nuevamente al Padre y recuperar la comunión perdida con Él por causa de nuestros pecados, es Jesucristo, porque solo en Él hay salvación, porque está escrito: solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo, por el cual el hombre puede ser salvo. Confiamos en mi Señor Jesús para nuestra salvación. Dejemos de depender de nosotros, dejemos de depender de las tradiciones, dejemos de depender de nuestra propia moralidad y creamos en Cristo únicamente, para que se nos conceda por pura gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, el don de la vida eterna. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.